Bueno, buenas noches. Un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, pero le vamos a sumar varios ODS más, que pueden ser el 3, vinculado a salud y bienestar, y también el 4, el 10, todos los que tienen que ver con igualdades y desigualdades de género. En ese marco, nuestra invitada de hoy es la coordinadora de audiovisuales de Ecofeminita. Ecofeminita es una organización de la sociedad civil y Florencia Tundis nos va a explicar de qué se trata, nos va a explicar todos los proyectos que tienen, los porqués de esta organización, cómo se inserta en la vida, en el día a día de la vida del sector privado y eventualmente del sector público. Así que yo ya voy a presentar a Florencia Tundis. Florencia, buenas noches, un gusto tenerte en nuestro programa hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Florencia es licenciada en Economía, es guionista cinematográfica. Me voy a permitir leer porque realmente tiene una formación muy interesante para hacer lo que hace en Ecofeminita. Es coordinadora del área audiovisual de la organización, es redactora y guionista freelance además. Escribió largometrajes y cortometrajes de ficción y documentales. Actualmente trabaja como guionista y redactora, también freelance de proyectos institucionales y es, como dije, coordinadora del área audiovisual de la Asociación Civil Economía Feminista, donde guiona además y dirige cortos animados y no animados con perspectiva de género. Ahora sí, con esta presentación, Florencia, quiero que nos cuentes un poco de la organización, ¿no? Cómo surge Ecofeminita, cómo te insertás vos ahí. Te escuchamos. Bien, bueno, Ecofeminita es una organización civil, existe ya desde hace varios años. Bueno, empezó básicamente como un proyecto de difundir economía con perspectiva de género, pero ahora es un poco más que eso. Cuando se inició más o menos en el año 2015, bueno, era esto que decía, difusión y análisis de notas con perspectiva de género, sobre todo las abocadas a lo que es economía. Pero ahora somos un grupo variopinto, diría. No solo se limita a economistas y a analizar la realidad económica, sino que, bueno, difundimos datos, análisis con perspectiva de género. Y, por ejemplo, yo, bueno, como además soy guionista, bueno, el título es guionista cinematográfica, pero bueno, también me dedico a la comunicación política y a diferentes guiones, digamos, el proyecto que surja. Por ejemplo, yo escribo y analizo películas con perspectiva de género o análisis, o bueno, los datos que pueda tener de la industria cinematográfica. Y bueno, más o menos desde el año 2008 ya nos constituimos como una asociación civil, digamos, esto que empezó como un proyecto de un par de economistas, creció más. Hay filósofas, bueno, hay comunicadoras sociales, diseñadoras gráficas, también sociólogas y expertas en datos. Como decíamos, una pata muy importante de economía feminista es el análisis de datos con perspectiva de género, porque mantenemos el espíritu desde un principio de la organización, que es, bueno, hay diferencias de género y te lo demostramos con estos datos, digamos, es un poco nuestro espíritu. ¿Vos Con estos datos y esta información. Me llamó la atención porque
a veces uno habla con referentes de organizaciones que tienen como una, digamos, mirada, veo que ustedes laburan muy en horizontal, ¿no? Pero como una mirada más de dirección de la organización. Y me llamó la atención cuando me dijeron, vamos a hablar con la referente de la comunicación de la información. O sea, a ver, nosotros venimos dejando de naturalizar cuestiones que tienen que ver con la mujer, cuestiones que tienen que ver con las desigualdades y demás, y ustedes lo enfocan fuertemente por el lado de la comunicación. Yo me he dado cuenta que tienen, digamos, justamente por tu formación, impacto en mostrar cosas que realmente llamen a la reflexión, permitan otra mirada que a veces se pierde. Contame si me equivoco, porque me parece que todos los proyectos tienen como ese foco en el impacto de lo que puede significar las desigualdades, ¿no? Sí, la verdad que la comunicación es una pata fuerte de la organización. Nosotros estamos en las redes sociales. Empezamos por las redes sociales y seguimos en las redes sociales, más que nada, bueno, Twitter, Instagram, también Facebook. Y sí, son nuestros canales de comunicación con la gente y para difundir. Hacemos también trabajos por ahí privados o que no se difunde tanto en las redes, pero la verdad que nuestro grueso de trabajo pasa por ahí. Y sí hacemos, digo, cosas presenciales, como por ejemplo estamos en una campaña para en los barrios con Meta, por ejemplo, para enseñar a emprendedoras cómo potenciar su trabajo con las redes sociales y además acercarles herramientas sobre qué es la perspectiva de género y la economía feminista. Obviamente después mostramos nuestro trabajo en las redes, pero quiero decir que se retroalimenta lo que hacemos fuera de las redes con la comunicación en las redes. Y venimos de una época donde hemos pasado por una pandemia, por encierro y demás, y muchas organizaciones, sobre todo en América Latina, refuerzan este concepto del cuidado mutuo. Después que pasó esto de haber estado en esa situación de cuidado mutuo, Ecofeminista se vinculó de otra forma con la sociedad civil, empezó a recibir o interactuaron en ese momento de otra forma con las mujeres en especial. Bueno, nosotras, digamos, todo lo que es cuidados digamos, una de las cosas que más difundimos, ¿no? Porque la economía feminista, uno de sus principales conceptos es eso que llamamos trabajo doméstico no remunerado, que la Bien. economía formal, la economía clásica deja fuera. Entonces, ya desde un inicio, digamos, desde el inicio de la organización y de este grupo, siempre nos concentramos en difundir, ¿no?, la desigualdad a la hora de los cuidados y del trabajo doméstico entre varones, mujeres y diversidades. Y sabemos que la pandemia intensificó esta desigualdad, que si bien ya había una crisis de cuidados, bueno, la pandemia lo puso al descubierto. Entonces, desde ahí, bueno, sí, seguimos viendo, nosotros analizamos el impacto, ¿no?, que tuvo obviamente la pandemia en el empleo de las mujeres, en los cuidados, digo, en el trabajo de cuidado de las mujeres, digo, quienes dejaron por ahí trabajos para ocuparse de sus hijos, o bueno, de adultos mayores, de adultas mayores, digo, todo lo que sea personas que requieren cuidado. Durante la pandemia, bueno, hicimos una campaña con La Poderosa y digamos, sí, desde nuestro lugar tratamos de difundir y ayudar en todo lo que podíamos. Ahora, aportando, digo, esto, también hicimos un trabajo con Oxfam digo, de difundir las desigualdades de todo Latinoamérica sobre el trabajo doméstico no remunerado. Por suerte estamos tejiendo redes, digo, por la región, no solo en el país, sino internacionalmente, porque sabemos que no es un problema local, sino que es un problema mundial. Lamentablemente, bueno, la desigualdad, y en este caso que hablamos en particular, la desigualdad a la hora de los trabajos no remunerados.
Vos me comentabas recién que ustedes realizan trabajos, informes vinculados a desigualdad de género, y es más, ustedes tienen una propuesta que se llama Ecofemidata, justamente que busca trabajar en metodología, busca trabajar en indicadores, busca motorizar, en realidad mostrar con datos concretos de qué se trata la desigualdad de la que se habla, por el tema de aportar conocimiento, por el tema de generar discusiones, por el tema de construir eventualmente acciones responsables por parte del sector privado o políticas públicas por parte del Estado. ¿De qué forma se vinculan con esos dos espacios, sector privado y sector público? Teniendo en cuenta también que tenemos en el país desde el 2019 un Ministerio de la Mujer. Ujú. Bueno, nosotras, digamos, privadamente, bueno, privadamente, de forma privada, todo lo que sea, como decía antes, consultorías, charlas, digamos, realizamos acciones para la sociedad civil, tanto privadas, digo, que nos contratan, también obviamente gratuitas. Tratamos de equilibrar lo que aportamos a la sociedad, digamos. Así que bueno, a veces nos llaman, digamos, de empresas, por ejemplo, para dar charlas, para capacitar. Otras veces, bueno, para hacer informes. Y después también nos llaman del sector público, por ahí alguna universidad o algún municipio o alguna provincia para también lo mismo, dar charla, capacitar. Después con el sector público nos relacionamos mucho, por ejemplo, con impulsar alguna que otra ley. Nosotras buscamos, una de nuestras campañas principales es menstruación, que implica, lo que pedimos es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, a la vez que se realicen estudios y provisión gratuita para quienes menos recursos tienen. Bueno, ese es por ejemplo, algo que impulsamos desde el inicio de Ecofeminita y que seguimos tejiendo redes con diferentes organizaciones para poder impulsar una ley. Se han dado leyes, digo, municipales, provinciales con Bien. respecto a la provisión gratuita de gestión menstrual, digo, de toallitas, tampones, copas menstruales. No hay una ley a nivel nacional como en otros países, así que bueno, por ejemplo, eso es una de las cosas que más impulsamos. Ustedes también Y bueno, estuvieron... muchas veces sí, 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 perdón. te escucho, te escucho, te escucho. No, que a veces nos llaman para participar de, por ejemplo, bueno, cuando fue toda la discusión del aborto, Bien. alguna compañera de Cofinita fue a hablar al Congreso, o por ejemplo también de la Defensoría de la Ciudad para participar de alguna charla y aportar nuestro conocimiento. Digo, muchas veces parte por ahí el trabajo conjunto digamos, el sector público. Y el tema que me llamó la atención, y justo cuando te interrumpí te estaba por preguntar con el tema del poroteo por el aborto Sí. legal, que consistía básicamente en una planilla ¿Mm? donde ustedes relevaban básicamente quiénes estaban a favor del aborto. ¿Ese proyecto o esa propuesta terminó ahí o ustedes hoy por hoy están haciendo algún seguimiento vinculado a la aplicación de la ley, a indicadores concretos, a situaciones, digamos, de abandono de la anterior de vulnerabilidad en la que se estaba y por ende generó la vigencia o la sanción de la ley? No estamos haciendo un seguimiento pormenorizado. Eh, sí, lo que, por ejemplo, nosotras tenemos una herramienta que se llama Feminindex, Ujú. que básicamente, sobre todo la difundimos en épocas de elecciones, para ver qué opinan los candidatos sobre ciertos temas, bueno, sobre ciertos temas, no tratamos de que sean todos los temas que tienen que ver con igualdad de género, igual y diversidad. Entonces, por ejemplo, ahí seguimos quienes, eh, para que la gente vaya a votar informada, ¿no? Entonces ahí difundimos quiénes estuvieron a favor o en contra de la ley de aborto, cuáles son sus perspectivas, por supuesto hay mucha gente que quiere que la ley no esté más, digo, entonces lo seguimos más desde esas plataformas o quizás algún informe que replicamos, también replicamos. Nosotras, bueno, obviamente no podemos hacer informes y situación de estado de situación de todo, entonces muchas veces lo que hacemos en las redes es replicar, ¿no? Entonces, si alguna otra organización feminista publica datos sobre
es cómo se está aplicando la ley, bueno, replicamos ese tipo de información, digamos. Un poco nuestro trabajo también es la divulgación y cuando quizás eso, no tenemos estudios propios de cómo está avanzando la ley, bueno, obviamente replicamos de organizaciones feministas Y de otras Florencia, organizaciones. claro, Florencia, y en el día a día de la comunicación política, porque nosotros vemos todos los días expresiones de políticos de un lado y del otro expresándose en relación a temas vinculados a la mujer, incluso hasta, me animo a decir, legisladores que pueden favorecer más o menos con sus proyectos de ley a la mujer o a la inserción laboral de la mujer o a la autonomía física en toma de decisiones, etcétera, que a veces está muy alejado. Digo, en este día a día de la comunicación política, ¿ustedes hacen algún pronunciamiento? Quizás no en el marco de Feminindex, pero sí por ahí en redes o por ahí en informes o por ahí en documentos propios, como decir, bueno, hemos visto que aquel sector está desorientándose en relación a lo que debería ser y dejar de naturalizarse, ¿no? Sí, no nos dedicamos al discurso en particular, Ujú. como el análisis de discurso. Sí, obviamente si hay algo que escala, repudiamos, sacamos algún Bien. comunicado y repudiamos, si podemos, hacemos nosotros sacamos notas, nuestro sitio también tiene muchas notas, bueno, como decía antes, de diferentes temas, no solo de economía. Entonces, bueno, quizás si lo amerita, hacemos alguna nota especial sobre discursos, bueno, en este caso que está muy difundido, discursos de odio, pero no, sí, más que nada por eso, por la cuestión de informes de notas, diría, de notas o bueno, si escala, obviamente repudiamos en redes. Bien. Y en ese, digamos, mismo marco, como activistas feministas que son, ¿no? Y fomentando la participación ciudadana, fomentando la generación de políticas públicas activas, ¿cuál considerás que son hoy los temas, digamos, más críticos que todavía el Estado tiene ausentes o no se ha involucrado 100% o no lo trata con el alcance que debería? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, una demanda feminista actual es que se trate la ley de cuidados, por ejemplo. También. La ley de cuidados es una propuesta del mismo Ministerio de las Mujeres Ujú. a principio de año el mismo presidente anunció Ujú. que es un sistema integral de cuidados, ¿no? Que, bueno, ampliación de licencias, igualación de licencias entre progenitores, eso por un lado, por el otro lado, que se mejore todo lo que sea cuidados, bueno, en jardines maternales, para adultos mayores, para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, por eso es un sistema integral, es una ley amplia y ambiciosa, bueno, todavía no, al menos nosotras no tenemos información de cuándo se va a tratar, de si se va a tratar, sabemos también que es un tema delicado porque obviamente requiere mucho presupuesto. Así que por ejemplo, es una de las demandas feministas, creo, del momento. Otra es que bueno, que no escalen los discursos de odio, digo, que vienen de partidos liberales, más que nada, digo, que quieren justamente sacar derechos dados, ¿no? Ujú, ujú. Eso creo que es un peligro actual si se sigue dando lugar a distintos discursos, bueno, de odio o discursos políticos disfrazados, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es también para prestar atención, digo, porque los derechos siempre están, de las mujeres y diversidad siempre están en discusión, no sé si, sí, en discusión básicamente. Entonces, Ujú. bueno, por un lado estar alertas, digo, el año que viene hay elecciones, entonces es muy importante tener en cuenta qué opina cada uno bueno, por ejemplo, bueno, lo más obvio es la ley de aborto, digo, que siempre los grupos más conservadores van a querer que se caiga, ¿no? O sacar alguna nueva ley o ley provincial o algo específico para que no tenga efecto. Bueno, bueno, se vio recientemente, digo, por ejemplo, en Estados Unidos, que se cayó el fallo Roe versus Wade. Ujú. Está bien, obviamente ellos tienen otro tipo de legislación, etcétera, pero
digamos que el feminismo de Estados Unidos estaba descansando un poco en que ya era algo garantizado desde Claro. fines de los años 70 y sin embargo se cayó. Entonces, ahí digo, me parece importante siempre estar, o sea, lamentablemente siempre hay que estar atentas y en lucha para que sigan garantizándose nuestros derechos. Y bueno, obviamente que hay lugares donde todavía la ley no se respeta, por ejemplo, o es muy difícil que llegue, o que no se consiguen médicos que los practiquen. Bueno, siempre hay que seguir luchando, digamos, para que haya redes de contención para que cualquier mujer o persona no binaria o varón trans que se quiere realizar un aborto pueda hacerlo, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, hay que seguir tejiendo redes feministas, difundiendo redes feministas, teléfonos seguros para que pueda llamar, por ejemplo, eh, y poder conseguir un médico o médica que realice la práctica. Digo, como que hecha la ley, también desde los Hecha, grupos sí, claro, conservadores está hecha la ley. claro, claro, claro. Y Florencia, vos como comunicadora audiovisual, ¿cómo estás viendo la responsabilidad tanto de la industria cinematográfica y de la comunicación como a los medios de comunicación en relación a deconstruir la imagen de la mujer y el género? ¿Cómo estás evaluando que deberían ser de última los pasos para terminar con el estereotipo, al menos audiovisual, vinculado a las mujeres? Bueno, la verdad es que hay avances, por supuesto, pero también hay un falso avance, digo, por ahí hay una sensación de que hay nuevos contenidos feministas y que está lleno digamos, de productos audiovisuales deconstruidos, pero la realidad es que, como decía, es a veces un falso avance Usar en el la sentido de palabra que no es no son, suficiente. Usar la palabra me deconstruir claro. no es suficiente. Claro. Bueno, sí, eso desde ya. Sí, pero después también los productos, bueno, hay muchos productos que se autoproclaman, digo, productos audiovisuales, ¿no? Que se Ujú, autoproclaman feministas, pero lo analizas un poco más y te das cuenta que no, digo. ujú, ujú. Me parece que también nosotras, como comunicadoras, tenemos que prestar atención a qué le decimos feminista también, ¿no? Claro. Porque por ejemplo, eso, puede ser una película, serie o corto, digo, puede ser algún producto audiovisual que trata una temática feminista o se autoproclama feminista, pero vas a desmenuzar este producto y ves, por ejemplo, no sé, que hay estereotipos en cuanto al aspecto Claro, físico, hay claro. estereotipos en cuanto a, no sé, la ambición o el deseo de esas protagonistas, o, por ejemplo, algo que yo difundo mucho, porque bueno, yo además estoy en un proyecto que se llama Cine Feminista, donde analizamos puntualmente productos audiovisuales con Bien. perspectiva de género, damos clases de cine Ujú, feminista, guión ujú, con perspectiva de ujú. género. Algo que decimos siempre, no es posible productos audiovisuales feministas sin que haya mujeres y diversidades detrás de esos Claro, productos, ¿no? claro. Si en los productos vos te pones a ver los créditos, a ver quién trabaja, por ejemplo, en esta película, y ves que son todos varones, y bueno, pero Claro. también digo, feminismo es, un varón feminista es darle lugar también a las mujeres audiovisuales, porque bueno, Ujú, yo estoy en diferentes grupos de mujeres audiovisuales ujú. y la queja es esta, que no se nos da lugar, digo, sobre todo, bueno, a técnicas, digo, hay profesiones dentro del mundo audiovisual muy masculinizadas, como puede ser dirección de fotografía, dirección de sonido, y mismo en dirección y guión, que son por ahí las mentes creativas de los productos audiovisuales, digo, que piensan las historias y las llevan adelante, bueno, está bueno que si vas a tratar ciertas temáticas, digo, tengas una guionista también que pueda Claro. aportar su visión, digo, salir un poco de lo que se le dice male gaze y que siga siendo todos productos hechos por varones, pero que quizás agarran nuestros discursos y no son genuinos. Claro. Entonces, bueno, eso, hay que como que prestar atención un poco en que se nos incluya, digo, a las mujeres audiovisuales, porque también hay muchas que no encuentran o no encontramos trabajo, digo, es una, bueno,
lamentablemente con muchas industrias, pero la industria audiovisual está muy masculinizada, digo, por más que Claro. haya egresadas mujeres igual o más que varones de las escuelas de cine, por ejemplo, después se suele contratar más a varones. Entonces, bueno, hay todo un trabajo que hacer de que no es solo un discurso feminista en la película, sino en un discurso feminista cuando vas a hacer una película. Digo, de prestar Claro. atención a tu equipo audiovisual, estoy contratando mujeres, les estoy dando la posibilidad. Bueno, Las todo estoy eso siempre escuchando digo, para el aporte creativo, que es otro tema. Claro. exacto, sí, 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 porque Claro. digo, bueno, voy a Y hacer una película feminista. sí, sí, sí. Y Florencia, digamos en este marco de la industria audiovisual y demás, y en estos grupos de pertenencia que vos también tenés aparte, cuando detectan alertas de una comunicación o un mensaje comunicativo que no tiene nada que ver con lo que dice ser, por ejemplo, dice ser un mensaje feminista y no lo es. Cuando surgen estas alertas, ustedes desmenuzan como para que digamos, desde esos grupos se pueda llegar a la comunidad y que entiendan cómo leer ese mensaje, cómo no engañarse con un mensaje que es equivocado, erróneo, o va en otro sentido con un rótulo de feminista. Sí, o al menos yo en particular lo intento desde mis plataformas, digo, desde mis cuentas personales de Twitter bueno, de Instagram. Y también lo intento, bueno, escribiendo notas, muchas veces eso, desde Cine Feminista con mi compañera Maitena Minela, que llevamos a cabo este proyecto, lo que hace, y bueno, y en conjunto con Ecofeminita, Ujú. lo que hacemos es escribir notas con estos análisis, digo, ¿es esto feminista? ¿Es esto algo, bueno, la cultura de la cancelación también está mucho en Claro, boga, ese claro. término. Entonces, lo que intentamos es eso, escribir notas para desmenuzar todos estos temas audiovisuales, ¿no? Para extendernos un poco más de bueno, porque en las redes a veces no hay tanto espacio para, bueno, como se dice, explayarse. Claro, Entonces, bueno, lo que supongo. intentamos bueno, desde Ecofeminita y Cine Feminista es eso, como hacer análisis serios y tratar de difundirlos. Bueno, las compañeras, digo, de estos grupos de mujeres audiovisuales también, digo, a veces difunden ciertas críticas y es que también algunas cosas que por ahí, digo, algún hecho preocupante dentro del mundo audiovisual y esas cosas. Está. Estamos cerca del Mundial y ustedes tienen una iniciativa que se llama Ah, Mundial de la Igualdad. Contanos un poquito cuál es la motivación que las lleva a instalar esta idea, qué buscan generar. sí, este año no sé si la vamos a replicar, Ujú. pero fue un proyecto del 2018. Bien. Sí, ¿no? Estoy pensando, el 2018 fue el último mundial. Eh, Sí. Ujú. y no, bueno, la idea surgió un poco de comparar los países, digo, cuando de traer un poco la atención, ¿no? Como que siempre intentamos que si hay algo, obviamente un hecho que va a estar todo el mundo hablando intentar desviar un poco la atención hacia algo, algo que tenga perspectiva de género con respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, no sé si se juega un partido entre, no tengo en mente qué partidos, qué países están clasificados al mundial, pero por ejemplo, no sé, Alemania, Argentina, bueno, comparar los indicadores de género de un país y de otro, Bien. para ver cómo están actualmente. Ujú. Seguramente este año haremos algo más chiquito, no tan grande como el Mundial de la Igualdad, pero por ahí sí difundir cuando hay partidos, bueno, a ver cómo está este país, qué falta, qué Claro. avances Ujú, hay, qué ujú, se puede ujú. imitar y qué no. Digo, un poco el sentido es ese, la excusa del Mundial para hablar de las políticas de género. Para terminar, Florencia, porque sé que estás también con los tiempos muy acotados hoy, te quería preguntar cómo ves desde tu visión, qué tan lejos, qué tan cerca estamos de lograr esto de la autonomía de la mujer, sobre todo atendiendo a la igualdad de género en el campo laboral, básicamente, ¿no?
Y todavía falta bastante, Ujú, sobre todo, digamos, lo que siempre pasa, la perspectiva de género obviamente tiene que tener perspectiva de clase y diversidad, y quienes más les cuesta llegar a la igualdad son las mujeres y diversidades pertenecientes a las clases más bajas, o bueno, también obviamente a las personas trans, travestis tienen más problemas para encontrar un trabajo formal. ujú, Entonces, ujú. bueno, todavía falta, digamos, igualdad, digamos, con esos sectores. Digo, creo que sigue habiendo obviamente diferencias para las mujeres de clase media y clase alta, y la violencia de género, por ejemplo, está en todos los sectores. Pero bueno, quienes tienen menos posibilidades y recursos, obviamente les cuesta más salir, por ejemplo, de una situación violenta o lograr, bueno, esto, la autonomía. Y con respecto a las personas trans, travestis, bueno, lo mismo, digo, les cuesta que no las discriminen en el ámbito laboral, digo, encontrar un trabajo formal con un sueldo y con todo lo que implica tener un trabajo en blanco, ¿no? Seguridad social, aguinaldo, etcétera. Y bueno, y la ley, bueno, de cupo laboral trans fue un gran avance. Y hay que ver, obviamente, cómo se está implementando. Las compañeras travestis trans tendrán más comentarios acerca de eso. Y con respecto, por ejemplo, a las mujeres de bajos recursos, bueno, la ley integral de cuidados ayudaría Claro. mucho, digo, Ujú, o bueno, que haya más espacios de cuidados públicos, porque, digamos, son las que tienen más problemas para salir a trabajar si tienen hijos chiquitos o si tienen personas con claro. discapacidad o personas mayores a cargo, porque no tienen los recursos para gestionar el cuidado privado, ¿no? Entonces, si no pueden dejar a sus hijos con alguien, siempre estamos las mujeres, ¿no? Ujú, Haciendo esas tareas de cuidado, ujú. entonces se lo dejan a la abuela, a la tía, a la prima, a la hermana más grande. Bueno, si todas esas redes fallan y no tienen los recursos, esas personas no pueden salir a trabajar, si es lo que quieren, no pueden tener autonomía, o tampoco tienen tiempo, digo, para formarse y conseguir trabajos mejores. Entonces, bueno, es toda una rueda de exclusión que, bueno, eso me parece que es uno de los principales deudas, digo, ¿no? Con las mujeres. Bueno, para terminar yo quiero invitar a nuestros televidentes a que ingresen a las páginas web de Ecofeminista, van a encontrar informes, van a encontrar datos. Hemos visto, nosotros trabajamos con nuestros cursos de capacitación en EduForce y veo que estamos absolutamente alineados, así que seguramente en algún momento desde ahí compartiremos información o las invitaremos a alguna de nuestras charlas y demás porque es muy interesante conversar con ustedes. Florencia, muchísimas, pero muchísimas gracias y que tengas buenas noches. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel.
Bueno, buenas noches. Un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, pero le vamos a sumar varios ODS más, que pueden ser el 3, vinculado a salud y bienestar, y también el 4, el 10, todos los que tienen que ver con igualdades y desigualdades de género. En ese marco, nuestra invitada de hoy es la coordinadora de audiovisuales de Ecofeminita. Ecofeminita es una organización de la sociedad civil y Florencia Tundis nos va a explicar de qué se trata, nos va a explicar todos los proyectos que tienen, los porqués de esta organización, cómo se inserta en la vida, en el día a día de la vida del sector privado y eventualmente del sector público. Así que yo ya voy a presentar a Florencia Tundis. Florencia, buenas noches, un gusto tenerte en nuestro programa hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Florencia es licenciada en Economía, es guionista cinematográfica. Me voy a permitir leer porque realmente tiene una formación muy interesante para hacer lo que hace en Ecofeminita. Es coordinadora del área audiovisual de la organización, es redactora y guionista freelance además. Escribió largometrajes y cortometrajes de ficción y documentales. Actualmente trabaja como guionista y redactora, también freelance de proyectos institucionales y es, como dije, coordinadora del área audiovisual de la Asociación Civil Economía Feminista, donde guiona además y dirige cortos animados y no animados con perspectiva de género. Ahora sí, con esta presentación, Florencia, quiero que nos cuentes un poco de la organización, ¿no? Cómo surge Ecofeminita, cómo te insertás vos ahí. Te escuchamos. Bien. Bueno, Ecofeminita es una organización civil, existe ya desde hace varios años. Bueno, empezó básicamente como un proyecto de difundir economía con perspectiva de género, pero ahora es un poco más que eso. Cuando se inició más o menos en el año 2015, bueno, era esto que decía, difusión y análisis de notas con perspectiva de género, sobre todo las abocadas a lo que es economía. Pero ahora somos un grupo variopinto, diría, no solo se limita a economistas y a analizar la realidad económica, sino que, bueno, difundimos datos, análisis con perspectiva de género. Y, por ejemplo, yo, bueno, como además soy guionista, bueno, el título es guionista cinematográfica, pero bueno, también me dedico a la comunicación política y a diferentes guiones, digamos, el proyecto que surja. Por ejemplo, yo escribo y analizo películas con perspectiva de género o análisis, o bueno, los datos que pueda tener de la industria cinematográfica. Y bueno, más o menos desde el año 2008 ya nos constituimos como una asociación civil, digamos, esto que empezó como un proyecto de un par de economistas, creció más, hay filósofas, bueno, hay comunicadoras sociales, diseñadoras gráficas, también sociólogas y expertas en datos. Como decíamos, una pata muy importante de economía feminista es el análisis de datos con perspectiva de género, porque mantenemos el espíritu desde un principio de la organización, que es, bueno, hay diferencias de género y te lo demostramos con estos datos, digamos, es un poco nuestro espíritu. Con estos datos y esta información. Me llamó la atención porque a veces uno habla con referentes de organizaciones que tienen como una, digamos, mirada, veo que ustedes laburan muy en horizontal, ¿no? Pero como una mirada más de dirección de la organización. Y me llamó la atención cuando me dijeron, vamos a hablar con la referente de la comunicación de la información. O sea, a ver, nosotros venimos dejando de naturalizar cuestiones que tienen que ver con la mujer, cuestiones que tienen que ver con las desigualdades y demás, y ustedes lo enfocan fuertemente por el lado de la comunicación. Yo me he dado cuenta que tienen, digamos, justamente por tu formación, impacto en mostrar cosas que realmente llamen a la reflexión, permitan otra mirada que a veces se pierde,
Contame si me equivoco, porque me parece que todos los proyectos tienen como ese foco en el impacto de lo que puede significar las desigualdades, ¿no? Sí, la verdad que la comunicación es una pata fuerte de la organización. Nosotros estamos en las redes sociales. Empezamos por las redes sociales y seguimos en las redes sociales, más que nada, bueno, Twitter, Instagram, también Facebook. Y sí, son nuestros canales de comunicación con la gente y para difundir. Hacemos también trabajos por ahí privados o que no se difunde tanto en las redes, pero la verdad que nuestro grueso de trabajo pasa por ahí. Y sí hacemos, digo, cosas presenciales, como por ejemplo estamos en una campaña para en los barrios con Meta, por ejemplo, para enseñar a emprendedoras cómo potenciar su trabajo con las redes sociales y además acercarles herramientas sobre qué es la perspectiva de género y la economía feminista. Obviamente después mostramos nuestro trabajo en las redes, pero quiero decir que se retroalimenta lo que hacemos fuera de las redes con la comunicación en las redes. Y venimos de una época donde hemos pasado por una pandemia, por encierro y demás, y muchas organizaciones, sobre todo en América Latina, refuerzan este concepto del cuidado mutuo. Después que pasó esto de haber estado en esa situación de cuidado mutuo, Ecofeminista se vinculó de otra forma con la sociedad civil, empezó a recibir o interactuaron en ese momento de otra forma con las mujeres en especial. Bueno, nosotras, digamos, todo lo que es cuidados digamos, una de las cosas que más difundimos, ¿no? Porque la economía feminista, uno de sus principales conceptos es eso que llamamos trabajo doméstico no remunerado, que la Bien. economía formal, la economía clásica deja fuera. Entonces, ya desde un inicio, digamos, desde el inicio de la organización y de este grupo, siempre nos concentramos en difundir, ¿no?, la desigualdad a la hora de los cuidados y del trabajo doméstico entre varones, mujeres y diversidades. Y sabemos que la pandemia intensificó esta desigualdad, que si bien ya había una crisis de cuidados, bueno, la pandemia lo puso al descubierto. Entonces, desde ahí, bueno, sí, seguimos viendo, nosotros analizamos el impacto, ¿no?, que tuvo obviamente la pandemia en el empleo de las mujeres, en los cuidados, digo, en el trabajo de cuidado de las mujeres, digo, quienes dejaron por ahí trabajos para ocuparse de sus hijos, o bueno, de adultos mayores, de adultas mayores, digo, todo lo que sea personas que requieren cuidado. Durante la pandemia, bueno, hicimos una campaña con La Poderosa y, y digamos, sí, desde nuestro lugar tratamos de difundir y ayudar en todo lo que podíamos. Ahora, aportando, digo, esto, también hicimos un trabajo con Oxfam digo, de difundir las desigualdades de todo Latinoamérica sobre el trabajo doméstico no remunerado. Por suerte estamos tejiendo redes, digo, por la región, no solo en el país, sino internacionalmente, porque sabemos que no es un problema local, sino que es un problema mundial. Lamentablemente, bueno, la desigualdad, y en este caso que hablamos en particular, la desigualdad a la hora de los trabajos no remunerados. Vos me comentabas recién que ustedes realizan trabajos, informes vinculados a desigualdad de género, y es más, ustedes tienen una propuesta que se llama Ecofemidata, justamente que busca trabajar en metodología, busca trabajar en indicadores, busca motorizar, en realidad mostrar con datos concretos de qué se trata la desigualdad de la que se habla, por el tema de aportar conocimiento, por el tema de generar discusiones, por el tema de construir eventualmente acciones responsables por parte del sector privado o políticas públicas por parte del Estado. ¿De qué forma se vinculan con esos dos espacios, sector privado y sector público? Teniendo en cuenta también que tenemos en el país desde el 2019 un Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Bueno, nosotras, digamos, privadamente, privadamente, de forma privada, todo lo que sea, como decía antes, consultorías, charlas, digamos, realizamos acciones para la sociedad civil, tanto privadas, digo, que nos contratan, también obviamente gratuitas,
tratamos de equilibrar lo que aportamos a la sociedad, digamos. Así que bueno, a veces nos llaman, digamos, de empresas, por ejemplo, para dar charlas, para capacitar, otras veces, bueno, para hacer informes, y después también nos llaman del sector público, por ahí alguna universidad o algún municipio o alguna provincia para también lo mismo, dar charla, capacitar. Después con el sector público nos relacionamos mucho, por ejemplo, con impulsar alguna que otra ley. Nosotras buscamos, una de nuestras campañas principales es menstruación, que implica, lo que pedimos es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, a la vez que se realicen estudios y provisión gratuita para quienes menos recursos tienen. Bueno, ese es por ejemplo, algo que impulsamos desde el inicio de Ecofeminita y que seguimos tejiendo redes con diferentes organizaciones para poder impulsar una ley. Se han dado leyes, digo, municipales, provinciales con respecto a la provisión gratuita de gestión menstrual, digo, de toallitas, tampones, copas menstruales. No hay una ley a nivel nacional como en otros países, así que bueno, por ejemplo, eso es una de las cosas que más impulsamos. Ustedes también... Y bueno, muchas veces nos llaman. Sí, perdón. Sí, te escucho. No, que a veces nos llaman para participar de, por ejemplo, bueno, cuando fue toda la discusión del aborto, alguna compañera Ecofeminita fue a hablar al Congreso, o por ejemplo también de la Defensoría de la Ciudad para participar de alguna charla y aportar nuestro conocimiento. Digo, muchas veces parte por ahí el trabajo conjunto con, digamos, el sector público. Y el tema que me llamó la atención, y justo cuando te interrumpiste estaba por preguntar con el tema del poroteo por el aborto legal, que consistía básicamente en una planilla donde ustedes relevaban básicamente quienes estaban a favor del aborto. ¿Ese proyecto o esa propuesta terminó ahí o ustedes hoy por hoy están haciendo algún seguimiento vinculado a la aplicación de la ley, a indicadores concretos, a situaciones, digamos, de abandono de la anterior de vulnerabilidad en la que se estaba y por ende generó la vigencia o la sanción de la ley? No estamos haciendo un seguimiento pormenorizado. Sí, lo que, por ejemplo, nosotras tenemos una herramienta que se llama Feminindex, que básicamente, sobre todo la difundimos en épocas de elecciones, para ver qué opinan los candidatos sobre ciertos temas, no tratamos de que sean todos los temas que tienen que ver con igualdad de género, y diversidad. Entonces, por ejemplo, ahí seguimos quienes, para que la gente vaya a votar informada, ¿no? Entonces ahí difundimos quiénes estuvieron a favor o en contra de la ley de aborto, cuáles son sus perspectivas. Por supuesto hay mucha gente que quiere que la ley no esté más, digo, entonces lo seguimos más desde esas plataformas, o quizás algún informe que replicamos. Nosotras, bueno, obviamente no podemos hacer informes y estado de situación de todo, entonces muchas veces lo que hacemos en las redes es replicar, ¿no? Entonces, si alguna otra organización feminista publica datos sobre cómo se está aplicando la ley, bueno, replicamos ese tipo de información, digamos. Un poco nuestro trabajo también es la divulgación, y cuando quizás no tenemos estudios propios de cómo está avanzando la ley, bueno, obviamente replicamos de organizaciones feministas. Y de otras organizaciones. Claro, Florencia, y en el día a día de la comunicación política, porque nosotros vemos todos los días expresiones de políticos de un lado y del otro expresándose en relación a temas vinculados a la mujer, incluso hasta, me animo a decir, legisladores que pueden favorecer más o menos con sus proyectos de ley a la mujer o a la inserción laboral de la mujer o a la autonomía física en toma de decisiones, etcétera, que a veces está muy alejado. Digo, en este día a día de la comunicación política, ¿ustedes hacen algún pronunciamiento? Quizás no en el marco de Feminindex, pero sí por ahí en redes o por ahí en informes o por ahí en documentos propios, como decir, bueno, hemos visto que aquel sector está desorientándose en relación a lo que debería hacer y dejar de naturalizarse, ¿no?
Sí, no nos dedicamos al discurso en particular, Ujú. como el análisis de discurso. Sí, obviamente si hay algo que escala, repudiamos, sacamos algún Bien. comunicado y repudiamos, si podemos, hacemos nosotros sacamos notas, nuestro sitio también tiene muchas notas, bueno, como decía antes, de diferentes temas, no solo de economía. Entonces, bueno, quizás si lo amerita, hacemos alguna nota especial sobre discursos, bueno, en este caso que está muy difundido, discursos de odio, pero no, sí, más que nada por eso, por la cuestión de informes de notas, diría, de notas o bueno, si escala, obviamente repudiamos en redes. Bien. Y en ese, digamos, mismo marco, como activistas feministas que son, ¿no? Y fomentando la participación ciudadana, fomentando la generación de políticas públicas activas, ¿cuál considerás que son hoy los temas, digamos, más críticos que todavía el Estado tiene ausentes o no se ha involucrado 100% o no lo trata con el alcance que debería? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, una demanda feminista actual es que se trate la ley de cuidados, por ejemplo. También. La ley de cuidados es una propuesta del mismo Ministerio de las Mujeres Ujú, a principio de año el mismo presidente anunció ujú. que es un sistema integral de cuidados, ¿no? Que, bueno, ampliación de licencias, igualación de licencias entre progenitores, eso por un lado, por el otro lado, que se mejore todo lo que sea cuidados, bueno, en jardines maternales, para adultos mayores, para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, por eso es un sistema integral, es una ley amplia y ambiciosa, bueno, todavía no, al menos nosotras no tenemos información de cuándo se va a tratar, de si se va a tratar, sabemos también que es un tema delicado porque obviamente requiere mucho presupuesto. Así que esa por ejemplo, es una de las demandas feministas, creo, del momento. Otra es que bueno, que no escalen los discursos de odio, digo, que vienen de partidos liberales, más que nada, digo, que quieren justamente sacar derechos dados, ¿no? Ujú, ujú. Eso creo que es un peligro actual si se sigue dando lugar a distintos discursos, bueno, de odio o discursos políticos disfrazados, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es también para prestar atención, digo, porque los derechos siempre están, de las mujeres y diversidad siempre están en discusión. No sé si, sí, en discusión, básicamente. Entonces, Ujú. bueno, por un lado estar alertas, digo, el año que viene hay elecciones, entonces es muy importante tener en cuenta qué opina cada uno bueno, por ejemplo, bueno, lo más obvio es la ley de aborto, digo, que siempre los grupos más conservadores van a querer que se caiga, ¿no? O sacar alguna nueva ley o ley provincial o algo específico para que no tenga efecto. Bueno, bueno, se vio recientemente, digo, por ejemplo, en Estados Unidos, que se cayó el fallo Roe versus Wade. Ujú. Está bien, obviamente ellos tienen otro tipo de legislación, etcétera, pero digamos que el feminismo de Estados Unidos estaba descansando un poco en que ya era algo garantizado desde Claro. fines de los años 70 y sin Ujú. embargo se cayó. Entonces, ahí digo, me parece importante siempre estar, o sea, lamentablemente siempre hay que estar atentas y en lucha para que sigan garantizándose nuestros derechos. Y bueno, obviamente que hay lugares donde todavía la ley no se respeta, por ejemplo, o es muy difícil que llegue, o que no se consiguen médicos que los practiquen. Bueno, siempre hay que seguir luchando, digamos, para que haya redes de contención para que cualquier mujer o persona no binaria o varón trans que se quiere realizar un aborto pueda hacerlo, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, hay que seguir tejiendo redes feministas, difundiendo redes feministas, teléfonos seguros para que pueda llamar, por ejemplo, eh, y poder conseguir un médico o médica que realice la práctica. Digo, como que hecha la ley, también desde los Hecha, grupos sí, claro, conservadores está hecha la ley. claro,
claro, claro. Y Florencia, vos como comunicadora audiovisual, ¿cómo estás viendo la responsabilidad tanto de la industria cinematográfica y de la comunicación como a los medios de comunicación en relación a deconstruir la imagen de la mujer y el género? ¿Cómo estás evaluando que deberían ser de última los pasos para terminar con el estereotipo, al menos audiovisual, vinculado a las mujeres? Bueno, la verdad es que hay avances, por supuesto, pero también hay un falso avance, digo, por ahí hay una sensación de que hay nuevos contenidos feministas y que está lleno digamos, de productos audiovisuales deconstruidos, pero la realidad es que, como decía, es a veces un falso avance, Usar en el la sentido de palabra que no es no son, suficiente. Usar la palabra me deconstruir claro. no es suficiente. Claro, Bueno, sí, eso desde ya. Sí, pero después también los productos, bueno, hay muchos productos que se autoproclaman, digo, productos audiovisuales, ¿no? Que se autoproclaman feministas, pero lo analizas un poco más y te das cuenta que no, digo. Me parece que también nosotras, como comunicadoras, tenemos que prestar atención a qué le decimos feminista también, ¿no? claro, Porque por ejemplo, eso, puede ser una película, serie o corto, digo, puede ser algún producto audiovisual que trata una temática feminista o se autoproclama feminista, pero vas a desmenuzar este producto y ves, por ejemplo, no sé, que hay estereotipos en cuanto al aspecto claro, físico, hay claro. estereotipos en cuanto a, no sé, la ambición o el deseo de esas protagonistas, o, por ejemplo, algo que yo difundo mucho, porque bueno, yo además estoy en un proyecto que se llama Cine Feminista, donde analizamos puntualmente productos audiovisuales con perspectiva Bien. de género, damos clases de cine Ujú, feminista, guión con ujú, perspectiva de ujú. género. Algo que decimos siempre, no es posible productos audiovisuales feministas sin que haya mujeres y diversidades detrás de esos Claro, productos, ¿no? claro, Si en los productos vos te pones a ver los créditos, a ver quién trabaja, por ejemplo, en esta película, y ves que son todos varones, y bueno, pero claro. también digo, feminismo es, un varón feminista es darle lugar también a las mujeres audiovisuales, porque bueno, Ujú, yo estoy en diferentes grupos de mujeres audiovisuales ujú. y la queja es esta, que no se nos da lugar, digo, sobre todo, bueno, a técnicas, digo, hay profesiones dentro del mundo audiovisual muy masculinizadas, como puede ser dirección de fotografía, dirección de sonido, y mismo en dirección y guión, que son por ahí las mentes creativas de los productos audiovisuales, digo, que piensan las historias y las llevan adelante, bueno, está bueno que si vas a tratar ciertas temáticas, digo, tengas una guionista también que pueda Claro. aportar su visión, digo, salir un poco de lo que se le dice male gaze y que siga siendo todos productos hechos por varones, pero que quizás agarran nuestros discursos y no son genuinos. Claro. Entonces, bueno, eso, hay que como que prestar atención un poco en que se nos incluya, digo, a las mujeres audiovisuales, porque también hay muchas que no encuentran o no encontramos trabajo, digo, bueno, lamentablemente con muchas industrias, pero la industria audiovisual está muy masculinizada, digo, por más que Claro. haya Ujú, egresadas ujú, mujeres ujú, ujú. igual o más que varones de las escuelas de cine, por ejemplo, después se suele contratar más a varones. Entonces, bueno, hay todo un trabajo que hacer de que no es solo un discurso feminista en la película, sino en un discurso feminista cuando vas a hacer una película. Digo, prestar Claro. atención a tu equipo audiovisual, estoy contratando mujeres, les estoy dando la posibilidad. Bueno, Ujú. Las todo estoy eso siempre escuchando digo, para el aporte creativo, que es otro tema. Claro. exacto, Eh, sí, porque Claro. digo, bueno, voy a Y hacer una película feminista. sí, sí, sí. Y Florencia, digamos, en este marco de la industria audiovisual y demás, y en estos grupos de pertenencia que vos también tenés aparte, cuando detectan alertas de una comunicación o un mensaje comunicativo que no tiene nada que ver con lo que dice ser, por ejemplo, dice ser un mensaje feminista y no lo es. Cuando surgen estas alertas, ustedes desmenuzan como para que
digamos, desde esos grupos se pueda llegar a la comunidad y que entiendan cómo leer ese mensaje, cómo no engañarse con un mensaje que es equivocado, erróneo, o va en otro sentido con un rótulo de feminista? Sí, o al menos yo en particular lo intento desde mis plataformas, digo, desde mis cuentas personales de Twitter bueno, de Instagram, y también lo intento, bueno, escribiendo notas, muchas veces eso, desde Cine Feminista con mi compañera Maitena Minela, que llevamos a cabo este proyecto, lo que hace, y bueno, y en conjunto con Ecofeminita, Ujú. lo que hacemos es escribir notas con estos análisis, digo, ¿es esto feminista? ¿Es esto algo, bueno, la cultura de la cancelación también está mucho en Claro, boga, ese claro. término. Entonces, lo que intentamos es eso, escribir notas para desmenuzar todos estos temas audiovisuales, ¿no? Para extendernos un poco más de bueno, porque en las redes a veces no hay tanto espacio para, bueno, como se dice, explayarse. Claro, Entonces, bueno, lo que supongo. intentamos bueno, desde Ecofeminita y Cine Feminista es eso, como hacer análisis serios y tratar de difundirlos. Bueno, las compañeras, digo, de estos grupos de mujeres audiovisuales también, digo, a veces difunden ciertas críticas y es que también algunas cosas que por ahí, digo, algún hecho preocupante dentro del mundo audiovisual y esas cosas. Está. Estamos cerca del Mundial y ustedes tienen una iniciativa que se llama Mundial de la Igualdad. Contanos un poquito cuál es la motivación que las lleva a instalar esta idea, qué buscan generar. Sí, este año no sé si la vamos a replicar, Ujú. eh, pero fue un proyecto del 2018. Bien. Sí, ¿no? Estoy pensando, el 2018 fue el último mundial. Eh, Sí. Ujú. y no, bueno, la idea surgió un poco de comparar los países, digo, cuando de traer un poco la atención, ¿no? Como que siempre intentamos que si hay algo, obviamente un hecho que va a estar todo el mundo hablando intentar desviar un poco la atención hacia algo, algo que tenga perspectiva de género con respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, no sé si se juega un partido entre, no tengo en mente qué partidos, qué países están clasificados al mundial, pero por ejemplo, no sé, Alemania, Argentina, bueno, comparar los indicadores de género de un país y de otro, Bien. para ver cómo están actualmente. Ujú. Seguramente este año haremos algo más chiquito, no tan grande como el Mundial de la Igualdad, pero por ahí sí difundir cuando hay partidos, bueno, a ver cómo está este país, qué falta, qué Claro. avances Ujú. hay, Ujú. qué se puede imitar y qué no. Digo, un poco el sentido es ese, la excusa del Mundial para hablar de las políticas de género. Para terminar, Florencia, porque sé que estás también con los tiempos muy acotados hoy, te quería preguntar cómo ves desde tu visión qué tan lejos, qué tan cerca estamos de lograr esto de la autonomía de la mujer, sobre todo atendiendo a la igualdad de género en el campo laboral, básicamente, ¿no? Y todavía falta bastante, Ujú. sobre todo, digamos, lo que siempre pasa, la perspectiva de género obviamente tiene que tener perspectiva de clase y diversidad, y quienes más les cuesta llegar a la igualdad son las mujeres y diversidades pertenecientes a las clases más bajas, o bueno, también obviamente a las personas trans, travestis tienen más problemas para encontrar un trabajo formal. Ujú. Entonces, Ujú. bueno, todavía falta, digamos, igualdad, digamos, con esos sectores. Digo, creo que sigue habiendo obviamente diferencias para las mujeres de clase media y clase alta y la violencia de género, por ejemplo, está en todos los sectores. Pero bueno, quienes tienen menos posibilidades y recursos, obviamente les cuesta más salir, por ejemplo, de una situación violenta o lograr, bueno, esto, la autonomía. Y con respecto a las personas trans, travestis, bueno, lo mismo, digo, les cuesta que no las discriminen en el ámbito laboral, digo, encontrar un trabajo formal con un sueldo y con todo lo que implica tener un trabajo en blanco, ¿no? Seguridad social, aguinaldo, etcétera, y bueno, y,
la ley, bueno, de cupo laboral trans fue un gran avance, y hay que ver, obviamente, cómo se está implementando. Las compañeras travestis trans tendrán más comentarios acerca de eso. Y con respecto, por ejemplo, a las mujeres de bajos recursos, bueno, la ley integral de cuidados ayudaría Claro. mucho, digo, Ujú. o bueno, que haya más espacios de cuidados públicos, porque, digamos, son las que tienen más problemas para salir a trabajar si tienen hijos chiquitos o si tienen personas con discapacidad o personas mayores a cargo, porque no tienen los recursos para gestionar el cuidado privado, ¿no? Entonces, si no pueden dejar a sus hijos con alguien, siempre estamos las mujeres, ¿no? Ujú. Haciendo esas tareas de cuidado, Ujú. entonces se lo dejan a la abuela, a la tía, a la prima, a la hermana más grande. Bueno, si todas esas redes fallan y no tienen los recursos, esas personas no pueden salir a trabajar, si es lo que quieren, no pueden tener autonomía o tampoco tienen tiempo, digo, para formarse y conseguir trabajos mejores. Entonces, bueno, es toda una rueda de exclusión que, bueno, eso me parece que es uno de los principales deudas, digo, ¿no? Con las mujeres. Bueno, para terminar yo quiero invitar a nuestros televidentes a que ingresen a las páginas web de Ecofeminista, van a encontrar informes, van a encontrar datos. Hemos visto, nosotros trabajamos con nuestros cursos de capacitación en EduForce y veo que estamos absolutamente alineados, así que seguramente en algún momento desde ahí compartiremos información o las invitaremos a alguna de nuestras charlas y demás porque es muy interesante conversar con ustedes. Florencia, muchísimas, pero muchísimas gracias y que tengas buenas noches. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.